Esa es la pregunta. ¿Quién era Judas? Este mismo versículo dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Dice, y era uno de los 12. Mire qué importante, y era uno de los 12. Entonces, Judas no era cualquier persona. Judas era un discípulo de Jesús, pero no cualquier discípulo. Era un discípulo de los más cercanos. Era uno de los 12. Dicen amén. En Lucas capítulo 9, el versículo primero, mire lo que dice. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, note que Judas no era cualquier persona. Judas era un hombre que tenía llamado. Judas era un hombre que tenía ministerio. Judas fue un hombre escogido por el Señor Jesucristo. Escogido para predicar, para liberar y para sanar enfermos. Era parte del equipo de los 12 de Jesús. Pero lo interesante es que aunque era parte del equipo de Jesús, era uno de los 12, Judas se convirtió en un diablo. Jesús lo dijo. ¿Alguien está aquí? Juan 6:70. Una vez más Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Ahora es bien importante entender esto. Note que Jesús no dijo que Judas era el diablo. Jesús nunca dijo que Judas era el diablo, pero sí dijo que Judas era diablo. ¿Alguien está aquí? Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús dijo que Judas era diablo? Esa es la pregunta. Bueno, estaba meditando en esto y creo que Jesús dijo que Judas era diablo porque tal vez le recordó el diablo o al diablo. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que Jesús siempre ha existido. En el libro de Juan, capítulo 1, el versículo primero, todo el mundo conoce este versículo, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces esto nos dice que Jesús siempre ha existido, y si siempre ha existido, esto me dice que cuando el diablo dio un golpe de estado en el cielo, Jesús estaba ahí. En otras palabras, Jesús empieza a observar a Judas. Jesús empieza a ver a Judas. Y cada vez que lo miraba, él empezó a entender o a notar que Judas cada vez se parecía más al diablo. ¿Por qué? Porque tenía un comportamiento. Lo que hacía era similar al diablo. Entonces Jesús le dice: uno de ustedes es diablo, refiriéndose a Judas Iscariote. ¿Alguien está aquí? Ahora, quiero, no sé, decir esto, y tal vez se oye muy fuerte. Esta palabra no es obviamente para toda la iglesia, pero es para los líderes. ¿Existen las personas diablo dentro de la iglesia? ¿Existen las personas diablo dentro de la iglesia? Claro que sí. Judas fue uno de ellos. Note que Judas no empezó como un diablo, pero terminó como un diablo. ¿Y saben una cosa? Llevo años en el ministerio y he discipulado mucha gente, y me he dado cuenta que hay gente que empieza bien, pero terminan como diablos. Hay gente que empieza bien, empieza echándole ganas,
empieza sirviendo, empieza queriendo agradar a Dios, pero conforme va pasando el tiempo, se convierten en diablos. Y le digo algo, no tiene nada que ver con el pastor ni con el líder, tiene que ver con la persona. Porque Judas tenía el mejor maestro, Judas tenía el mejor discipulador, pero aún así terminó como un diablo. ¿Alguien está aquí? Ahora, ¿cómo una persona se puede convertir en un diablo? Bueno, muy sencillo. Cuando empieza a tener el mismo comportamiento que el diablo. Una persona se convierte en un diablo cuando empieza a comportarse igual que el diablo o a cometer los mismos pecados que cometió el enemigo. Ahora, voy a darle una lista. Quiero que noten esto. Quiero que anote todos estos puntos que voy a dar. Pero voy a darle una lista de personas que se pueden convertir en diablos. Porque yo sé que la mayoría de los que están aquí dicen en su corazón: oh no, yo no, pastor, no, eso no me puede pasar a mí. Yo nunca me voy a convertir en un diablo. No, yo soy fiel a la iglesia, yo soy fiel a mi pastor, yo soy fiel a la visión, yo soy fiel a la casa. A mí no me puede pasar esto. Entonces voy a darle una lista de las personas que pueden convertirse en diablo. Y esta lista es para que usted tenga cuidado, porque tal vez empezó bien, pero usted mismo se puede convertir en un diablo si no tiene cuidado. Dicen amén. Entonces, número 1, escribe esto: los discípulos. Los discípulos se pueden convertir en diablos. Judas era un discípulo, pero se convirtió en diablo. Quiero que entienda que un discípulo es una persona que está siendo capacitada. Es alguien que tiene un maestro. Es alguien que está siendo entrenada para que sirva en alguna área, en algún ministerio. Tal vez haya discípulos acá. Tal vez haya personas que están siendo entrenadas, que están siendo capacitadas para en el futuro tener un ministerio, operar en un ministerio. Esos son discípulos. Y qué interesante que aún los discípulos, si no se cuidan, pueden terminar como diablos. Por eso creo que es bien importante que cuando usted decide servirle a Dios y decide prepararse para servir en la obra de Dios, usted tiene que ser muy sabio y usted tiene que cuidar su corazón. Usted no se puede creer todo lo que oye. Usted no puede creer todo lo que mira, porque hay cosas que se malinterpretan. Usted no se puede herir por cualquier palabra. Usted tiene que cuidar su corazón, porque hay gente, hermano, en las iglesias que empiezan bien, pero va pasando el tiempo y aunque sean discípulos, pueden terminar como unos diablos en la iglesia. Y eso no queremos en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso al Señor. Entonces, número 1, los discípulos. Pero número 2, esta está interesante: los que tienen un puesto en la iglesia. Los que tienen un puesto en la iglesia. Yo quisiera que usted se gozara con la palabra. Note que tanto como Judas y el diablo tenían un puesto. El Señor Jesús lo llamó y le dio una posición, tanto como a Judas, y también el diablo tenía una posición. En Ezequiel 28:14 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Entonces el diablo tenía una posición, Judas tenía una posición. Dicen amén. Pero aún, hermano, los que sirven en la iglesia y los que tienen una posición, los que tienen un ministerio, deben de cuidarse. Usted no puede decir: ay, ya tengo ministerio, nada me puede pasar. No, 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 no. Usted se tiene que cuidar doble porque ahora tiene ministerio. ¿Cuántos dicen amén?
Judas tenía posición, el diablo tenía posición. Entonces la posición no dice nada. No porque usted sea líder en la iglesia significa que no puede terminar como diablo. Debemos de cuidarnos, porque aún la gente que tiene posición en ocasiones terminan como diablos. Voy a decir esto y grábeselo: nunca deje que la posición se le suba a la cabeza. ¿Usted ha conocido gente que mientras no tienen posición son los más amables de la iglesia? Saludan a todos, siempre andan sonrientes, Dios le bendiga, te abrazan. Pero en el momento que son ordenados, en el momento que el pastor les pone manos y dice, este es líder, como que la posición se les subió a la cabeza. Y ahora se pasan de largo, ahora no saludan a nadie. ¿Por qué? Porque la posición los está echando a perder. Y toda persona que se le sube la posición a la cabeza está gritando que no estaba listo para esa posición. Usted no puede dejar que la posición, hermano, se le suba a la cabeza. Usted tiene que ser humilde, porque nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Él es el más grande de todos, pero aún así Él era humilde. ¿Cuántos dicen amén? Qué triste, hermano, cuando yo miro gente que no tenía ministerio, que no tenía posición, y que cuando no lo tenían eran los más amables de la iglesia, con todo mundo se llevaban bien, pero ahora que tienen una posición, ahora cambian con los demás. Y hay mucha gente así en las iglesias, doble cara. Con los pastores tienen una cara, con los líderes tienen una cara, pero con la gente tienen otra cara. Usted no puede ser de esos. Esos son diablos en la iglesia. Usted tiene que ser transparente. La misma cara que le da su pastor se la tiene que dar al que está llegando, al recién convertido, al que se acaba de entregar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay gente, hermano, que el puesto, la posición, el ministerio se le sube a la cabeza. Y eso es un peligro para la obra. Ese es un peligro para el ministerio. Tener personas que dejaron que su posición se les subiera a la cabeza. Mucho cuidado con eso. Yo he visto que todos los que dejan que la posición se les suba a la cabeza se convierten en diablos. Y se les olvida que fueron puestos y se hacen grandes en sus propios ojos. En otras palabras, ellos piensan que son los más grandes de la iglesia. En el reino de Dios todos somos iguales. Dije, en el reino de Dios todos somos iguales. Yo entiendo que el reino de Dios está organizado y hay autoridades, pero delante de Dios todos somos sus hijos. Usted es hijo, el pastor es hijo, yo soy hijo, todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay gente así, hermano, que llega a un nivel donde él se siente grande porque dejó que la posición se le suba a la cabeza. Y una persona así es muy conocida porque empieza a perder el respeto a su autoridad. Usted no puede ver al hombre de Dios como cualquier persona. Lo voy a volver a repetir. Usted no puede ver al hombre de Dios como otro más, como cualquier persona, como cualquier hermano. Usted tiene que entender que su pastor es el hombre que Dios puso en esta casa como un canal para que la bendición fluya hacia usted y hacia su familia. Por eso el hombre de Dios merece honra y respeto. Nunca se atreva a jugar con el pastor. Yo enseño esto, hermano, I'm sorry, pero esta es una verdad. Yo he ido a iglesias donde la gente mira al pastor como cualquier persona. No le tiene respeto, le hace chistes al pastor. Y eso es una falta de respeto para el hombre de Dios, para el siervo de Dios. Usted entienda que hay una autoridad en esta casa. Y mientras usted esté bajo esa autoridad,
usted va a ser bendecido y usted va a ser prosperado, porque ese es el orden de Dios. Vamos, denle un aplauso al Señor. Número 3, voy rápido. Los que tienen mucho tiempo en el ministerio. Hay gente que lleva mucho tiempo y por el tiempo que llevan se convierten en diablos en la iglesia. El tiempo es bueno, pero muchas veces no es una señal de que eres maduro. Qué tremendo que Judas estuvo desde el principio del ministerio de Jesús. Comenzó en el ministerio de Jesús, pero aún así se convirtió en un diablo. Entonces, el hecho de que usted tenga, desde que empezó el ministerio, en el ministerio, no significa que no puede llegar a convertirse en un diablo. Usted tiene que cuidarse. Es más, yo digo que los que tienen acá desde el principio, que ya tienen años en la iglesia, deben de cuidarse aún más todavía. ¿Sabe por qué? Porque la gente los está viendo. Ese hermano tiene acá tantos años y no cambia. Ese hermano ya tiene tanto tiempo en la iglesia y míralo, todavía sigue siendo el mismo. Usted tiene que convertirse en un ejemplo para los demás. ¿Por qué? Porque usted es el que tiene más tiempo en la iglesia. Dicen amén. Número 4. Ay, esta me gusta, pastor. Esta está tremenda. Está muy fuerte la palabra. ¿Le bajo 2 rayitas o le subimos? Número 4. Los que tienen dones y talentos. Los que tienen dones y talentos. ¿Usted sabía que el diablo tenía dones y talentos? Pero aún así era diablo, se convirtió en diablo. Porque no empezó siendo diablo, pero se convirtió en diablo. Y tenía dones y talentos. Yo quiero decirle que si usted tiene un don, usted tiene un talento, usted tiene que cuidarse, hermano. Porque hay gente que deja que el don o que el talento lo lleve a hacer cosas que no tiene que hacer. Esto es peligrosísimo. Cuando usted tiene un don, un talento. ¿Sabe que he conocido gente, líderes, que tienen un don, vamos a decir, de profecía? Y Dios los usa en la iglesia. Y cada vez que Dios los usa y sueltan una palabra profética, Dios los respalda y la palabra se cumple. Y qué bendición por eso. La gloria sea para el Señor Jesucristo. No podemos robarnos la gloria es para el Señor Jesucristo. Ahora, cuando usted tiene un don, porque yo lo he visto mucho pasar en muchos lugares, que la gente cuando empieza a ser usada y empieza a usar el don que tiene o que Dios le ha dado, deja que ese don también se le suba a la cabeza. Y va pasando el tiempo, escuche, y en vez de seguir siendo bendición, se transforman en diablos en la iglesia. Esto es bien peligroso. Si usted tiene don, si usted tiene talento, sirva a Dios con todo su corazón y no deje que su corazón se dañe, hermano. Usted sirva al Señor. ¿Alguien dice amén? Número 5. Está aún más tremenda. Los ungidos pueden terminar como diablos. Qué interesante que Judas fue ungido. Mire qué tremendo. Judas fue ungido, y le voy a decir algo que tal vez nunca ha oído, pero se lo voy a comprobar con la Biblia. No solo Judas fue ungido, no solo Judas conoció la unción, también el diablo. Ezequiel 28:14 en la Nueva Versión Internacional dice: fuiste ungido, querubín protector. Note, hermano, que el diablo también fue ungido. Can you guys lower the music a little bit? O póngame pura instrumental.
Escuche esto, Judas fue ungido, pero no solo Judas, también el diablo conocía la unción. Y hay gente, hermano, que cuando son ungidos y empiezan a ser usados por Dios, eso en vez de ser de bendición para ellos, como que los lleva a convertirse en diablos en la iglesia. Por eso hay que tener cuidado cuando Dios nos empieza a usar. Qué bonito que Dios los use. Dije, qué bonito que Dios los use. Qué bonito que usted agarre el micrófono y la unción se sienta. Qué bonito que usted predique y la gente caiga bajo la unción del Espíritu Santo. Qué bonito que usted imponga manos y la gente reciba milagros y sanidades. Qué bonito, eso es de Dios. Eso es una señal que usted está ungido. Pero tenga cuidado, porque la misma unción puede llevarte a terminar como un diablo. Note que Judas fue ungido, terminó como diablo. El diablo, antes de ser diablo, fue ungido, conoció la unción, pero terminó como un diablo. Y hay gente así, que son ungidos, y en el momento que son ungidos empiezan a cambiar. ¿Alguien dice amén? Y lo triste, voy a enseñar esto, ojalá y alguien lo capte y no se vaya a malinterpretar. Lo triste es que mucha gente, cuando es ungida, se le olvida que la unción fluye desde la cabeza hacia abajo. Este es un principio de la unción. El aceite, hermano, representa la unción. El aceite no cae primero en las vestiduras, ni tampoco en la barba, cae en la cabeza. La cabeza representa al padre de la casa, al pastor de la casa, la autoridad de la casa. En otras palabras, la unción primero cae sobre su pastor. Y si usted está bajo autoridad, esa unción no se va a quedar en la cabeza, va a correr y se le va a pasar a usted también. ¿Alguien dice amén? Entonces, la unción tiene que ver con estar en mi posición. Yo soy ungido porque estoy en mi posición. En sí, quiero honrar la vida de mi padre espiritual. Yo también estoy bajo autoridad. Yo también tengo mi pastor, mi padre en la fe. Yo estoy sujeto a él. Yo estoy bajo su cobertura. Y la unción que cae en él baja y también me cae a mí. ¿Por qué? Porque estoy en el orden de Dios. Ese es el orden de Dios para la unción. Entonces ese es el orden de Dios en esta casa. Mientras usted esté bajo autoridad, bajo el hombre de Dios, la unción va a seguir cayendo sobre su vida y usted va a seguir siendo usado por el Dios Todopoderoso. Pero nunca se mueva de ese lugar. Nunca se salga y piense o llegue a pensar que lo que está pasando ha sido por usted. No, ha sido porque el hombre de Dios todavía está buscando la unción del Espíritu Santo. Y la misma unción que está cayendo sobre él, está cayendo sobre su vida. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Cuántos se gozan por el orden de Dios para la unción? Vamos, denle un aplauso al Señor. Número 6, esta está bien tremenda. Los maduros. Note que no solamente los niños se pueden convertir en diablos, también los maduros. Ezequiel 28:15 dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Esa palabra perfecto significa completo o maduro. En otras palabras, el diablo, antes de ser diablo, no era un niño espiritual, era un maduro espiritual. Tenía madurez, estaba ejerciendo su llamado. Pero aún así, escuche, terminó siendo un diablo. Entonces, esto no solamente es para los niños, porque en ocasiones decimos: ay, esa persona es un niño espiritual, esa persona puede terminar mal porque es un niño. No, no solamente los niños pueden terminar mal, también los maduros. Si usted es maduro, cuídese. Dicen amén.
Número 7. Ay, yo no sé cómo decirles esta. No sé si la quieren o no la quieren. ¿La quiere? No la quieren. Si quieren me la esquipeo. ¿La quiere o no la quiere? Número 7. Los que aman las riquezas. Ezequiel 28:4 dice: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. Hay gente así en las iglesias, que aman más las riquezas que a Dios. Esa gente es peligrosa en la casa de Dios. Esa gente tal vez puede empezar bien, pero me he dado cuenta que muchas veces terminan como diablos. Y le voy a decir esto: el dinero no es malo, el dinero es buenísimo, se ocupa. Lo ocupamos en el reino de Dios. Todo lo que usted ve acá cuesta dinero. Y si usted es un sembrador, usted siga sembrando en la casa de Dios. Usted siga diezmando, usted siga ofrendando, porque eso trae bendición para nuestra casa. Pero tenga cuidado en no convertirse en un amante del dinero, porque todo el que ama el dinero siempre termina como un diablo, hermano. Lo he visto muchas veces. Hay gente que empezó bien, pero dejó que el dinero se le subiera a la cabeza. ¿Sabe? Yo soy de esas personas que cree que Dios bendice. Lo he visto, lo he comprobado. Yo sé que mi Dios bendice, yo sé que mi Dios prospera. Pero no hay que enamorarnos tanto de la bendición, porque el día que el Señor te llame a su presencia, toda la bendición se queda en la tierra. Dicen amén. Qué interesante que Judas era el tesorero del ministerio y se convirtió en diablo. Es más, era el tesorero y la Biblia dice que robaba, porque se enamoró del dinero. Y empezó bien, pero terminó como un diablo. Y este es aún más fuerte. Los hijos. Qué interesante que la Biblia le llama a Satanás en Isaías 14:12, le llama hijo de la mañana. Mira el título que le da: hijo de la mañana. Entonces, qué interesante que aún los hijos pueden terminar como diablos. Aún los hijos. Hay gente que piensa que porque es hija de la casa nunca puede terminar mal, terminar como un diablo. Si usted es hijo, cuídese. Tenga cuidado aún como hijo. Yo creo que toda persona, porque esta lista que acabo de dar aquí nos encierra a todos los que estamos acá. Me incluyo en esa lista. Y creo que toda persona que no se cuida en las cosas de Dios puede terminar mal, hermano. Usted puede empezar de la mejor manera, con las mejores intenciones. Usted puede empezar sirviendo, echándole ganas, siendo fiel, siendo leal, estando ahí, asistiendo cada servicio, apoyando a sus pastores. Pero si usted no tiene cuidado, si no se cuida, puede terminar mal en la casa de Dios. Y yo vengo a hablarle esto para que esto no pase en esta casa. Si tal vez estaba desalineando, es tiempo de alinearnos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo sabemos cuando una persona ya se está convirtiendo en diablo? Bueno, lo dije, cuando empieza a comportarse como diablo, cuando empieza a practicar los mismos pecados que practicó Satanás. Ahora, ¿cuáles fueron esos pecados? Bueno, número 1, traer conflicto. Mire lo que dice Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Note que en el cielo siempre había habido paz. En el cielo nunca había problemas. El cielo funcionaba bien. El cielo estaba tranquilo.
El cielo estaba lleno de paz. Pero de repente alguien empezó un conflicto en el cielo. Todo líder que está empezando conflictos en la casa de Dios ya se está convirtiendo en diablo. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado y no apoyar los conflictos, los fuegos que se están levantando. A mí me enseñó esto mi padre espiritual. Hijo, cuando pase algo, no seas de los que vayan a echarle más gasolina a ese fuego. Usted tiene que apagar el fuego. Un hermano se quiere ir de la iglesia porque es un niño espiritual y dice: me voy de la iglesia porque tal persona habló mal de mí. No le digas: oh, también de mí ha hablado mal. Sí, vete de la iglesia. No. Usted tiene que apagar ese fuego y decirle: ¿cómo te vas a ir de la casa de Dios? Esta es tu casa, aquí el Señor te plantó, aquí vas a echar raíces. Apague ese fuego. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero toda persona, hermano, que trae conflicto a la iglesia se está convirtiendo en diablo. Ahora escuche esto. Cuando hay conflictos en una iglesia, la iglesia es afectada. ¿Cuántos, sea sincero, cuántos de los que están aquí aman su casa? ¿Cuántos aman su iglesia? ¿Cuántos aman a sus pastores? ¿Cuántos quieren que esta iglesia crezca? ¿Cuántos quieren impactar este territorio? Yo creo que todos estamos en el mismo espíritu. ¿Dicen amén? Entonces, debe de haber paz en este lugar. Debe de haber armonía. Eso es lo que queremos. Venir y respirar tranquilidad, paz, gozo, amor. Es lo que queremos, ¿sí o no? Pero cuando alguien empieza a traer conflicto a la casa de Dios, empieza a traer problemas a la casa de Dios, quiero que entienda que esa persona está perjudicando la iglesia. Porque nadie quiere venir a una casa donde hay problemas. Nadie quiere llegar a una iglesia donde abunda el chisme. Nadie quiere llegar a una iglesia donde abundan las contiendas. Yo no quiero llegar a una iglesia donde un hermano se me va a acercar y me va a hablar mal del otro. Un líder se me va a acercar y me va a hablar mal del otro líder. Yo no quiero estar en ese lugar. Yo quiero estar en un lugar donde hay tranquilidad, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay amor, donde la gente te demuestra que en realidad hay amor en la casa de Dios. Entonces, cuando una persona entienda esto, trae conflictos a la iglesia, especialmente un líder, es que se está yendo al lado de ser diablo y perjudica a la casa. ¿Y sabe lo más triste? Que en ocasiones perdemos hijos. ¿Cuánta gente no se ha ido de la iglesia por alguien que empezó un problema en la iglesia? Y perdemos hijos. Y le voy a decir esto como pastor: no importa quién sea, cuando uno tiene el corazón de pastor, uno se duele por la gente. Y no hay nada más horrible y más triste que una familia venga a la oficina del pastor y le diga: nos vamos de la iglesia porque aquel hermano hizo esto. Y el pastor dice: ¿qué hermano? Es líder en la casa de Dios, trayendo conflictos. Usted tiene que ser un pacificador, hermano. Dije, usted tiene que ser un pacificador. ¿Cuántos dicen amén? No estamos para perder, estamos para ganar. Dije, no estamos para perder, estamos para ganar. Dije, no estamos para perder, estamos para ganar. Vamos a seguir ganando las almas para el reino de Jesucristo. Yo he visto también que cuando dejamos que los conflictos entren a la iglesia, el pueblo se distrae y el crecimiento para. La iglesia tiene que estar creciendo cada semana. Por muchos años yo estuve así. No crecíamos. No crecíamos. Yo me acuerdo que una vez le dije al Señor: Señor, yo quiero crecer cada semana. Quiero ver almas nuevas en el altar todos los domingos.
La Biblia dice que tú eres el que da el crecimiento. Danos crecimiento. Queremos crecer, queremos conquistar este territorio, queremos convertirnos en ganadores de alma y nos enfocamos en eso. Y ahorita, gracias a Dios, estamos creciendo cada semana. Y yo veo el crecimiento, Pero cuando empiezan los problemas en la iglesia, también he notado que el crecimiento para. La gente ya no llega a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque esto es espiritual. Dije, esto es espiritual. La gente sabe cuando hay problemas en una iglesia. Nadie quiere llegar a una iglesia así. Si estamos orando por un avivamiento, si estamos orando por crecimiento, si estamos orando para que el Señor mande almas a la iglesia y la casa de Dios se llene, hay que cuidar la casa de Dios. No se aceptan conflictos en la casa de Dios. Dije, no se aceptan conflictos en la casa de Dios. Esta casa va a ser una casa de paz, una casa de armonía, una casa de amor. Alguien dígame amén, por favor. Escucha esto. Cuando dejamos que los conflictos entren a la casa de Dios, también aumenta lo que yo llamo el estrés ministerial. Lo crea o no lo crea, el ministerio causa un tipo de estrés ministerial. Es decir, uno se preocupa por lo que está pasando en la iglesia. Los líderes se preocupan, los pastores se preocupan. Y esto es algo que nos enseñó en la generación pasada. Por eso muchos pastores murieron muy jóvenes y de enfermedades feas por tanto conflicto en la casa de Dios. Porque el conflicto trae estrés a los pastores. Usted quiere ver a ese hombre fluir, no le dé problemas. Yo no sé si alguien está aquí. Usted quiere que su pastor pase al altar y agarre el micrófono y la gloria de Dios se derrame en este lugar. Tiene que hacer su trabajo, no le dé problemas. Usted sea una ayuda, sea de los que le levantan las manos a su pastor. No sea de aquellos que le traen problemas, quejas. No, usted sea de los que levantan a su pastor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, denle un aplauso al Señor. Yo he aprendido eso, que cuando un ministro anda estresado no fluye, porque el estrés interrumpe la unción. Dije, el estrés interrumpe la unción. Usted mira a los grandes predicadores. Por ejemplo, usted mira Benny Hinn, un hombre tan usado por Dios. Pero usted sabía que a ese hombre, cuando va a predicar, nadie lo puede molestar. En una ocasión dice, yo estaba escuchando uno de sus testimonios y él estaba enseñando cómo operar en la unción del Espíritu Santo. Y dice, la clave es estar conectado con el Espíritu Santo. La clave es estar conectado con Dios. Dice, y me pasaron a unas personas que venían a visitarme a mi oficina. Uno de mis escuderos no sabía y le dio lugar, entrada, y pasaron a mi oficina. Y yo tuve que levantarme y les dije, ¿saben qué? Discúlpeme, no los puedo recibir ahorita, sálganse de la oficina. Porque en ese momento yo estoy conectado con Dios. Yo no quiero oír problemas. Yo no quiero que alguien venga a contarme algo que no me tiene que contar. Y eso es lo que tenemos que hacer con el hombre de Dios. Necesitamos ser de bendición para él, no traerle problemas, quitarle los problemas. El liderazgo está para ser un protector del pastor. Que cuando los problemas lleguen, se detengan en el liderazgo y no lleguen al hombre de Dios. ¿Para qué? Para que cuando él se pare en este altar, la gloria de Dios se derrame sobre cada uno de los que están aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y otra cosa que pasa, hermano, esto es bien interesante. Cuando dejamos que los problemas entren en la iglesia, los problemas contaminan la atmósfera. Por eso en ocasiones no se puede fluir en las predicaciones. No es que el pastor no se preparó, es que la atmósfera está dañada.
es que aquel hermano no le habla al que está allá atrás y hay una atmósfera tensa en la iglesia. Porque las atmósferas son bíblicas y es algo muy real. La atmósfera se puede cargar de la presencia de Dios, pero también se puede cargar de un chisme. Y hay atmósferas pesadas de donde uno llega y dice: ¿qué voy a hacer cómo le hago para predicar en esta iglesia? ¿Cómo le hago para fluir? La atmósfera está pésima, está pesada. ¿Sabe por qué? Por los conflictos que dejamos entrar en la iglesia. No nos conviene por nada del mundo ser personas de conflicto. Necesitamos ser pacificadores. Dije, necesitamos ser pacificadores. Cuando somos pacificadores, los hijos van a permanecer en casa. Las almas van a llegar a la casa. Vamos a crecer como ministerio. Alguien dígame amén. Pero también la unción se va a mover a un nivel mayor en la iglesia. Dicen amén. Ahora, voy a entrar aquí. Porque aunque queramos admitirlo, no admitirlo, en ocasiones hay problemas en la iglesia. Y nosotros lo vemos de una forma muy superficial. Decimos: ay, el hermano trae un problema con el otro hermano. Normal. Déjeme le enseño lo que pasa en el mundo espiritual cuando esto sucede. Porque recuerde que usted y yo estamos caminando en dos ámbitos al mismo tiempo. Estamos en lo natural, pero también en lo espiritual. Dicen amén. Apocalipsis 16:4, mire lo que dice. Dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día. Note, hermano, que los que hacen pelear a los reyes son los demonios. Cuando un hermano se está peleando con el otro hermano, usted debe de entender que en el ámbito espiritual hay dos demonios que los están echando a pelear. No es como que, ay, es normal, un hermanito se está peleando con el otro hermanito, hay un líder que se está peleando con otro líder. No, en el ámbito espiritual hay demonios que los están echando a pelear. Y si usted no es espiritual y si usted no tiene discernimiento, usted se va a creer el cuento del diablo. Usted tiene que ser maduro y entender lo que está pasando en el mundo espiritual. Usted tiene que decir: a mí ningún demonio me va a influenciar para que yo pelee en contra de uno de mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá alguien entendido en la palabra en este lugar? Pero número 2, estamos hablando de las personas que empiezan a convertirse en diablo. ¿Cuáles son las señales? Bueno, empiezan a practicar los mismos pecados que practicó el diablo. Número 2, apartan el corazón del pueblo de su líder. Ay. Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles. La Biblia dice que el diablo, cuando salió del cielo, no salió solo. Se trajo la tercera parte de los ángeles. ¿Por qué? Porque estuvo trabajando con los ángeles. Estuvo haciendo un trabajo. Estuvo apartando el corazón de los ángeles de Dios. Por eso cuando hizo salida, nomás hizo así, y la tercera parte de los ángeles se vinieron con él, porque se había ganado el corazón de los ángeles. Y una persona que se está convirtiendo en diablo es una persona que aparta el corazón del pueblo de su pastor. Usted tiene que tener mucho cuidado, que no se le olvide que Dios puso una autoridad en esta casa y que todos estamos trabajando
para que la visión del hombre de Dios se lleve a cabo. Esta no es su visión, hermano, no se equivoque. Esta es la visión que Dios le dio al hombre de Dios. Dicen amén. Hay que tener mucho cuidado de no querer ganarnos el corazón de la gente. Siempre dele lugar a su líder. Esto yo lo aprendí de mi padre y se lo he enseñado a los líderes de la iglesia. Hay que saber respetar nuestras autoridades. Yo no puedo, como líder, tratar de ganarme el corazón de la gente. Yo no puedo alejar el corazón de la gente del líder. Yo no puedo llevarme la atención. ¿Alguien dice amén? Número 3. Hacer oposición. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo. La palabra adversario significa el que causa oposición o el que se opone. Todo aquel que se opone se está convirtiendo en un diablo. Dije, todo aquel que se opone se está convirtiendo en un diablo. Y hay que tener mucho cuidado con la oposición. Yo entiendo que la oposición es algo normal cuando viene de parte de afuera, cuando viene de parte del enemigo. En sí creo que toda iglesia que está avanzando y está creciendo va a tener que sufrir algún tipo de oposición. Es normal. La oposición de afuera es normal, pero la oposición de adentro no es normal. La oposición de liderazgo no es normal. Cuando una persona se opone, es una señal de que se está convirtiendo en un diablo. Y tenga mucho cuidado. Y usted dice, pastor, ¿oponerse a qué? Oponerse a la visión del hombre de Dios. ¿Sabe qué significa división? Hemos oído esa palabra un montón de veces. Se metió la división en esa iglesia. ¿Sabe qué es división? División. Dos visiones. Eso es división. Cuando usted quiere hacer lo que usted piensa que está bien y no se somete a lo que el pastor dijo que está bien. Cuando el pastor dice, vamos a hacer esto, y alguien por ahí dice, no, mejor hay que hacer esto otro. Y ahí hay dos visiones, división en la iglesia. Hay oposición. Y todo el que se opone se está convirtiendo en un diablo. Tal vez empezó bien, pero se está convirtiendo en un diablo. Ay. Oponerse a la doctrina. Hay una doctrina en esta casa. Y si algo puedo decir de su pastor, es esto. Yo sé que es un hombre que conoce la palabra de Dios, un hombre que ama a Dios, un hombre de doctrina. Hay doctrina en esta iglesia. Se enseña doctrina en esta casa. Ahora, si usted viene de otro lado y tiene tiempo acá y cree diferente, ese es su problema. Pero si usted empieza a manifestarlo con otro hermano y decir, no, como enseñó el pastor, no es de Dios. Eso no es así. Esto es así. Mira, ven para acá, te voy a enseñar. Está oponiéndose a la visión, a la doctrina, y todo el que se opone se está convirtiendo en un diablo. Ay, los noto muy serios ya todos. Los estoy perdiendo poco a poquito. Lo bueno es que traje mi propia atmósfera el día de hoy. Oponerse a las operaciones de la iglesia. Toda iglesia tiene sus operaciones. Pero cuando alguien por ahí se levanta y dice, no hay que hacer eso así. El pastor dijo, parquense allá primero y acá y luego allá. Y llega un hermano y dice, no, acá primero.
se está oponiendo. Y todo el que se opone se está convirtiendo ¿en qué? En un diablo. Número 4, traer división. ¿Sabe que el diablo fue el que causó la primera división en el cielo? Por lo tanto, todo el que divide tiene el espíritu del diablo. Hay diferentes tipos de divisiones en la iglesia. Por ejemplo, está la división ministerial. Yo creo firmemente en enviar hijos. Creo firmemente en expandir el reino. Creo firmemente que llega un tiempo donde una persona creció tanto que ya no la podemos retener y hay que enviarla para que abra una iglesia. Yo creo en eso. Pero cuando la persona se sale sin ser enviado y aparte se lleva un grupo, dividió. Y todo lo que empieza en división no prospera, porque Dios nunca apoyará la división. Por eso usted mirará cientos de iglesitas de 10, de 15, de 20, de 30. ¿Por qué? Porque empezaron en división. Yo entiendo cuando vas empezando, pero tienes 20 años y tienes 15 personas. Hay un problema. La mayoría de las veces empezaron en división. Dios nunca, jamás, de los jamás respaldará una división, hermano. ¿Alguien dice amén? División ministerial, pero también hay división entre hermanos. Es cuando alguien te habla mal de tu propio hermano. Nunca acepte que un hermano le hable mal del otro. Nunca lo acepte, porque ese hermano carga división. División en los equipos de trabajo, en el ministerio de ujieres, de damas, de caballeros. Pero también hay división entre los hijos y el padre, entre el miembro y el pastor. Y hay gente que promueve la división, y eso es muy peligroso, porque todo el que divide, aunque haya empezado bien en las cosas de Dios, todo el que divide se está convirtiendo en un diablo. Número 5, querer la posición de su líder. Isaías 14:13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y note lo que dice: y seré semejante al Altísimo. ¿Qué fue lo que llevó a Satanás a dividir el cielo? Querer la posición de Dios, querer ser semejante a Él. Tenga mucho cuidado, hermano, en querer igualar la unción de su pastor. Es más, cuando prediques, cuando ministres, cuando ores, y cuando alguien venga a decirte: wow, lo hiciste mejor que el pastor, traes más unción que el pastor, repréndalo en el nombre de Jesús, porque ese es el espíritu del diablo en la iglesia. ¿Alguien dice amén? Qué tremendo que Satanás quería ser semejante al Altísimo. Y hay gente que no se conforma con la posición que tiene, con el ministerio que Dios les ha dado. Hay gente que quiere seguir escalando y anhelan la posición de su líder. Ese es uno de los pecados de Satanás. Usted tiene que estar conforme con lo que Dios le dio. Dije, usted tiene que estar a gusto, conforme con la posición que Dios le ha dado,
gócese en esa posición, crezca en esa posición, fluya en esa posición, pero nunca se atreva a pensar, que nunca le pase por la cabeza: voy a tener la posición del pastor. No, hermano. Dios a cada persona le da su lugar. ¿Cuántos dicen amén? Voy cerrando aquí. Ay, 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 no sé si decir esto, pero ahí les va. ¿Sabe que la iglesia de hoy en día se ha vuelto muy compasiva con el pecado? ¿Sabe que en la Biblia la serpiente representa al diablo? ¿Sí o no? Y le voy a hacer esta pregunta: ¿qué haría usted si mira una serpiente en la iglesia? Muchos de ustedes dirían: yo iría a comprar una jaulita y la pusiera ahí en un lado. Yo no. Yo la agarro por la cabeza, hermano, y le doy hasta con el micrófono, pero le doy, la mato y la saco de la iglesia. Y las serpientes no se deben de quedar en la iglesia. Hay que matarlas y hay que sacarlas de la iglesia. Sí, porque hay gente, y usted sabe que todo lo que le acabo de mencionar, hay tal vez alguien que tiene todas las características, pero dice: ay, es hijo de Dios. ¿Qué hijo de Dios ni qué nada, hermano? Ahora, si la deja aquí, va a terminar dañando a la iglesia. Así que usted sabe, a esa gente hay que descubrirla. No le tape nada a nadie, hermano. No deje que nadie venga a endulzarle el oído. No le tape nada a nadie. Usted tiene que venir con su pastor. Usted tiene que ser leal y fiel a su pastor. ¿Sabe que esta persona vino y me dijo esto, esto y esto y esto otro? Está dividiendo la casa de Dios. Vaya con el hombre de Dios. El hombre de Dios va a saber qué hacer con esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso al Señor. Hay que identificar, discernir las serpientes en la iglesia, los diablos en la iglesia. Y no hay que tenerles miedo, hay que confrontarlos. Porque si no lo hacemos, va a haber conflictos, la atmósfera va a estar contaminada, vamos a perder hijos, vamos a detener el crecimiento. Y vamos a sufrir divisiones. Cuando uno identifica una serpiente, hay que actuar rápido, hermano. En esas cosas, es más, no se ora. Hay gente orando por cosas que no tienen que orar. Si yo veo una víbora en la iglesia, yo no me pongo a orar: Señor, ¿quieres que la saque o no la saco? No. Yo tengo que actuar rápido antes de que me dañe a alguien. ¿Alguien dice amén? Recuerde que usted está acá para proteger esta casa, porque usted ama su casa. Usted está con la visión de esta casa. Usted ha creído en lo que el hombre de Dios porta. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, las iglesias que van a impactar son iglesias que tienen un liderazgo fuerte. ¿No me lo cree? Vea la historia de David, el rey que más conquistó, el rey que logró que sus enemigos año por año venían
a traerle regalos para que no los conquistara. ¿Cómo lo hizo? Con su liderazgo, con su equipo. ¿No me lo cree todavía? Vea la historia de Jesús. Hasta ahorita estamos hablando de nuestro Señor. Y no solamente de Él, de los que anduvieron con Él. Entonces, una iglesia que va a impactar tiene que tener un buen liderazgo, determinado, fiel, leal, incondicional. Gente que le dice: pastor, yo estoy con usted. Yo estoy 100% con usted, pastor. Yo creo en lo que Dios va a hacer en esta ciudad a través de su vida. Yo creo que el Señor va a traer un avivamiento a este territorio, pastor, yo lo creo. Yo estoy con usted. Estoy incondicional y estoy por mi casa. Alguien va a tener que decirme amén. Yo estoy con usted, pastor, estoy incondicional. Estoy para proteger mi casa. Estoy para guardar mi casa. Le digo algo: lo que ustedes están logrando no solamente los va a beneficiar a ustedes, va a beneficiar también a sus generaciones. En otras palabras, los hijos suyos se van a congregar acá. Y no solamente los hijos suyos, los hijos de sus hijos se van a congregar acá. Es por eso que tenemos que cuidar este lugar, hermano. Con la casa de Dios no se juega. Con la visión que Dios les ha entregado no se juega. Hay que defender la casa de Dios, porque todo hombre que está impactando tiene un buen liderazgo. Y te digo algo: el crecimiento de una iglesia y lo fuerte de una iglesia no se mide por cuánta gente haya los domingos. Se mide por cuántos líderes fieles están firmes en la iglesia. Los que están aquí son los fieles, son los firmes, son los que van a sacar este ministerio adelante, son los que van a provocar un avivamiento en este lugar. Yo no sé si alguien me está entendiendo, yo no sé si alguien está captando. Dije, los que están aquí son los valientes de David, son los que van a provocar avivamiento, son los que van a provocar una revolución en el mundo espiritual, una explosión. ¿Alguien lo cree? Necesitamos un liderazgo fuerte. Me gusta porque platicando con el pastor estamos en la misma línea. Él cree en discipular. Qué hermoso estar en una iglesia donde te enseñan, donde te disipulan, donde te dan palabras así como esta. No palabrita que solamente te va a endulzar el oído. No. Muchas veces necesitamos que nos digan la verdad, que nos hablen fuerte, que nos hablen claro, para no torcernos, hermanos, para irnos derechitos. ¿Cuántos dicen amén? Y amo que en esta casa hay discipulado. La mayoría de iglesias no discipulan a la gente. La gente está ahí de domingo, solamente el domingo, gloria a Dios, pero entre semana no saben qué hacer con su vida. Esta es una casa donde hay discipulado. Usted tiene que amar su casa. ¿Cuántos dicen amén?